Listo. Bueno, entonces vamos a ver la presentación de las empresas prestadoras de servicios de salud, una breve mirada a la historia, lo que les decía. Entonces, ¿desde dónde vienen? Ay, ¿por qué esto no pasa? Ya. Entonces dice que vienen desde el siglo IV. ¿Desde dónde vienen? Desde los cristianos que comenzaron a establecer fundaciones con el fin de poder dar una prestación de servicios de salud en este tiempo, en cuando habían guerras, aquellas que quieren irse por allá para las fuerzas militares. Vean desde dónde vienen ustedes. Ustedes vienen siendo pioneras desde por allá. Entonces, atendían los militares, atendían a la gente pobre, a la gente, a los humildes. Entonces, esto viene desde el siglo IV, cuando los cristianos empezaron y la Iglesia Católica en ese tiempo, los romanos, empezaron a establecer centros donde se podían atender estas personas, las personas que estaban enfermas. Recuerde que las enfermedades que ahora se llaman eventos de interés en salud pública, no solamente vienen desde ahora, vienen desde siglos antiguos, como por ejemplo está la lepra, la tuberculosis, la rubiola, la viruela, que mató muchísima gente en estos siglos. Resulta que en ese tiempo, pues como no habían médicos, como no habían enfermeras como ahora, pues habían voluntarias. Entonces estaban las comadronas, estaban todas estas personas, las parteras, las que recibían los bebés, porque en ese tiempo, ¿cuáles controles prenatales? Luego en el siglo IV llegan las instituciones que se diferencian en cuanto a los servicios, pacientes, nomenclatura, y entonces resulta que en ese tiempo ya se distinguen los hospitales, ya los estaban haciendo, en ese tiempo los atendían ¿cómo le dijera? Como iglesias eran, y allá adecuaban camas, eran unas camas incluso hasta muy chistosas, no tenían como mucho contacto los médicos con los pacientes, no había como tanta importancia como, ay, no, em, voy a hablar como hoy en día que usted brinda la información al paciente, que el médico define en qué horario brinda la información. No, en ese tiempo no se hacía eso. Resulta entonces que ya en el siglo V ya empezaron a ser reconocidos los hospitales y los pacientes. Adicional a esto se empiezan a atender los primeros partos en ese tiempo. Ya, vamos hasta ahí. Ustedes me dicen cuándo puedo pasarla, no importa. Yo espero. Mm. ¿Listo, chicos? Continuando con esto, entonces tenemos los hospitales europeos. Entonces tenemos que en el siglo IV, este señor León Bastini introdujo un estilo de arquitectura para diseñar los hospitales, que si bien podemos ver, no sé si se ve el puntero del mouse, si ahí lo pueden observar, pues para irles mostrando. Si bien este señor creó este estilo de hospitales, por ende, ustedes saben que aún a nivel mundial hay clínicas, hay hospitales que aún guardan la arquitectura con diseños prehistóricos a nivel religioso. Por ejemplo, acá en Bogotá tenemos la clínica Palermo. Esta clínica es manejada por un grupo de monjas. No la conozco, pero me dicen que es una clínica muy bonita y son manejadas por ellas, son supremamente disciplinadas ellas. Entonces, podemos ver que desde tiempos antiguos tenemos todavía personas religiosas y que aún siguen prestando su servicio. Entonces, este señor, León Bastini, fue el primer diseñador, fue un arquitecto de la época que él diseñó con unas reglas básicas para la construcción de los hospitales. ¿Cuáles reglas básicas eran? Bueno, como por ejemplo la norma que me dice la 2300, que yo tengo que tener una distancia entre camas, entonces el señor diseñó
una distancia entre camas, una distancia entre paciente y paciente, aparte de eso, algunos cubículos y todo esto para tratar a gente que estaba contagiada por algún tipo de evento, digamos, en ese tiempo, los eventos de interés en salud pública, como se dicen ahora. Entonces aquí tenemos el diseño de los hospitales. ¿Listo, chicos? Listo. Aquí continuamos con con el hospital clínico. Entonces, este inició en París en el siglo XV. ¿Qué me quiere decir el hospital clínico? Es aquí donde nuestros profesionales, nuestros galenos del siglo, los primeros médicos, tienen contacto con los pacientes, ¿sí? Desde esta época empieza el contacto con los pacientes, como podemos ver acá, y me parece hermosa esta imagen. ¿Por qué? Porque no tenían implementos para trabajar, ¿sí? ¿Ve desde donde ellos empiezan a guerreársela como tal para poder dar una buena atención a sus pacientes? Acá podemos ver a un médico auscultando a la paciente, de manera que yo le coloco el oído en el pulmón y como suene y como de ahí se diagnostica. Entonces me parece hermosa esta imagen. Aquí es donde ya empiezan a tener como tal el contacto, donde ya empiezan a tener una más comunicación con el paciente, con la familia, a brindarle información. Entonces acá es donde dice, donde se dan las verdaderas lecciones clínicas a la cabecera del enfermo, perdón. Entonces es donde ellos ya tienen ese modo de poder tener establecer una comunicación, hablarles a los pacientes, tener ese lenguaje, pues me imagino en ese tiempo cómo sería, pero para mí esto es espectacular. Esto es donde ve el trabajo que se ven nuestros profesionales desde aquellos siglos, imagínense desde el siglo XV, desde donde viene esto. Listo. Tenemos el hospital como empresa. Espera, que es que no sé si se me saltó una diapositiva. Que acá no me deja dar clic. Listo. Tenemos el hospital como empresa. Entonces dice que qué pasa el hospital como empresa. Es lo que crean eh, para prestar un servicio de recuperación a los enfermos, ¿sí? Un servicio de recuperación, donde queremos ver como empresas solidarias, empresas que se crean para poder brindar estas atenciones de manera diligente, de manera oportuna a nuestros usuarios. Aquí podemos ver lo que les decía, cómo eran antes las camas para tratar los enfermos, cómo era que se hacían las limpiezas, las curaciones, cómo era el manejo. Entonces acá podemos ver nuestra arquitectura antigua y cómo se crean esas empresas inicialmente, viendo la necesidad de las guerras en ese tiempo, la cantidad de enfermos, y si bien las primeras que salieron a guerrearse con todo esto
fueron nuestras monjas, los sacerdotes, fueron los pioneros, por decirlo así, en poder prestar una atención en salud, digamos, no con todo el conocimiento, porque no tenían todo el estudio, pero lo hicieron de la mejor manera y dejaron una gran enseñanza para que hoy tengamos excelentes profesionales en salud. ¿Listo, José? Y acá, ay, ¿por qué no me pasa? Tenemos la evolución de los hospitales en Colombia. Entonces, muchos de los hospitales que existen en Colombia ay, existen desde origen de las comunidades de carácter religioso, lo que les decía, no solamente en Europa, en toda esta zona de Roma, Italia, París, estaban la parte de los religiosos. También en nuestro país empezaron la parte religiosa a trabajar con las entidades prestadoras de servicios de salud que qué es lo que hacían. Entonces, inicialmente se conocían como los hospicios, ¿sí? Entonces, que eran los hospitales. Y esto dice que era para una práctica de la caridad cristiana, ¿sí? Que aquí involucra toda la parte de nuestros sacerdotes, de las monjas y todo esto, con una finalidad de brindar un cuidado a los pobres abandonados, enfermos y moribundos inicialmente lo que les informaba anteriormente con este tema de las lepras, de las viruelas, estas enfermedades de interés en salud pública, que estas no solamente son ahora, ya son de tiempos antiguos, em, deciden iniciar una comunidad religiosa, decide iniciar hospitales para prestar estos servicios, donde curaban, donde atendían, no sé, digamos, quizá todas las técnicas no estaban, porque nuestro pionero de lavado de manos, que en este momento se me da el nombre, para que le hicieran caso fue ya casi que después de muerto, pero lo hacían de la mejor manera, de la mejor voluntad, y aquí podemos ver un grupo de nuestros compañeros, como en ese tiempo, prestaban los servicios y cómo eran las estructuras donde ellos estaban. Entonces aquí podemos ver a nuestras enfermeras de ese tiempo. ¿Listo, chicos? Y finalmente tenemos el hospital como empresa. Entonces, ¿por qué el hospital como empresa? Porque dice que es un actor social que funciona como un agente económico dentro del sector de la salud. Pues, ¿por qué por qué un sector económico, un agente económico? Porque debido a las hospitales, las clínicas, como en ese momento generen sus convenios con las EPS, por eso se vuelven un agente económico, ¿sí? Por eso en algunas ocasiones lo que les hablaba, los temas de glosas, ¿quiénes glosan las EPS? Porque hacen convenios, entonces lo que les decía, está el régimen subsidiado, el régimen contributivo, el régimen especial, el vinculado, no estoy muy segura si es vinculado todavía, si así se conoce en la ley 100, pero viene este vinculado, que este vinculado es como los que no están afiliados a ningún tipo de seguridad social, ¿sí? Entonces allí, ¿quién paga todo esto? El ADRES, que anteriormente se conocía como el FOSIGA, entonces ahora se llama el ADRES. Pero a partir de este año eso se redujo a que ellos dan un límite de dinero a las entidades prestadoras de servicios de salud como un tope, ¿sí? Si usted se pasa ese tope atendiendo pacientes que no están afiliados, ya es un tema que tienen que llegar a conciliar. ¿Sí? Anteriormente usted atendía al paciente, si no estaba afiliado, pues el ADRES respondía, ¿sí? Porque las entidades prestadoras de servicios de salud no le pueden negar el servicio a nadie, y más si llega en una emergencia,
no lo pueden hacer. Ya lo reciben y el tema de admisiones, referencia y contrarreferencia se cargan de hacer el tipo de cobros de acuerdo a la prestación que se le haya realizado en ese momento. Entonces dice que tiene principios solidarios y se encuentra bajo la regulación y el control del Estado. Claro, todas las entidades prestadoras de servicios de salud están regulados y están controlados, valga la redundancia decirlo, por entes que vigilan, ¿sí? Tenemos los entes de control, por ejemplo, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, que son las que nos vigilan. Si, por ejemplo, un paciente coloca una queja de que no, yo fui allá y me operé y a mí no me gustó, por ejemplo, cuando entré que no había espacio donde cambiarme, ¿sí? Entonces resulta que él pone esa queja en la Supersalud, no la pone en la Secretaría sino en la Supersalud o la coloca quizá en la Secretaría, pues esas entes de control van allá a esa clínica y revisan cómo está la infraestructura y si en realidad está acorde a lo que dice la norma, que por qué si ese señor se quejó, entonces ellos van y revisan, ¿sí? Con lupa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que esto está así? ¿Sí? Entonces, lo que les digo, hay entes que nos regulan, que nos vigilan. Por ejemplo, la parte de la subred, acá en Bogotá está la subred norte, la subred centro oriente, la subred sur, y creo que se me vuelve la otra subred, si no estoy mal. Y ellos son los que van a las clínicas y evalúan que usted esté haciendo el trabajo. Van y dicen como, bueno, acá un evento, por ejemplo, hubo un evento de interés en salud pública, ahora me la nota del médico, ahora me la nota del enfermero donde decía que ese paciente tenía tuberculosis. Entonces, es importante que ustedes registren todo en la historia clínica, que si ustedes quizás se equivocaron porque somos humanos y nadie está excepto, entonces, de equivocarse. Entonces es importante que ustedes revisen el tema así de las notas de enfermería, si se equivocan, pidan que se las corrijan, no les dé pena en ese momento, es mejor ponerse rojo una sola vez y no ponerse rojo toda la vida. Yo les doy ese consejo. Entonces, los entes de control siempre están vigilando. ¿Listo, muchachos? Entonces quería que vieran esta breve de dónde venimos los hospitales y las... Ay, ¿por qué no pasa? Ya, y acá tenemos nuestra bibliografía. Entonces acá tenemos, lo tomé de un artículo y lo tomé de una base de una revista del Instituto Nacional de Salud. Entonces con esto me soporté para poderles hacer esa base, esa pequeña presentación que les quería mostrar para arrancar como tal la materia. ¿Listo, chicos? Entonces ahora sí me voy a devolver. Ay, acá cómo me devuelvo. Bueno, voy a dejar acá. ¿Preguntas, dudas, reclamos? Si tienen alguna duda, de una vez la pueden preguntar, no les dé pena. ¿Listo, chicos? Igual la presentación está montada en la plataforma, si la quieren descargar, si tienen alguna duda, con mucho gusto. ¿Tienen alguna duda con respecto a los temas? Listo, chicos, entonces, eh, por hoy finalizamos la clase. Bueno, teniendo en cuenta, pues ya como tal, ya saben cuál es la metodología, ya les expliqué, vamos a hacer unos talleres, vamos a hacer unas clases de modo que ustedes también participen, ¿sí? Para que no se vuelva como la clase un poco, digámoslo, no harta, pero pues para que ustedes también tengan la oportunidad de hablar, de expresarse con respecto a los temas. Para mí es muy importante eso, que ustedes investiguen también, lean con bases científicas, ¿sí? Que tengan un buen soporte para poder presentar los temas que les correspondan, ¿listo? En el día a día vamos a ir mirando quién sigue. La idea no es que todos los días, sino por ahí cada tercer clase que cada uno tenga un tema de qué hablar, ¿listo? Chicos, de ustedes, ¿quién es el monitor o la monitora? Hoy no vinieron los monitores. ¿Seguros? No, ¿Milagros es la monitora? no, la monitora de nosotros. ¿Quién es? O bueno, ella era en la anterior clase. ¿Quién?
En la anterior materia, Alejandra. Alejandra. Ah, Alejandra Carranza. Pero ¿No? pues no sé si ella vaya a seguir siendo la monitora. Es que la idea, para que por favor, de acuerdo a la clase, ya Alejandra sabe cómo es pues el manejo que se debe subir y lo que debe subir a la plataforma, ¿cierto? Al parcelador docente. Sí, señora. Listo, Alejandra. Entonces, por favor, te recomiendo, si una vez lo vas a subir, mejor aún, para que por favor suba la información sobre la clase. Por eso para mí es muy importante que ustedes despejen dudas, si ustedes quieren que quizás se cambie la metodología, que si lo hagamos de otra forma, con videos, no tengo problema, las sugerencias son válidas. Entonces, Pero no sé, tengo Alejandra, pregunta. señora, Lo que pasa es que yo era la monitora en mi grupo, pero pues acá como ya es un solo grupo, entonces solamente con Alejandra, ¿cierto? pues si quieren, entonces lo rifamos entre las dos. No, pues yo tengo problema.